Hola, muy buenas tardes. Para los que no me conocen, soy el padre Gabriel Bassi, sacerdote en la parroquia Inmaculada Madre de Dios, en Gonet, y estamos caminando el tiempo de Pascua. Hace poquito celebramos la Pascua, vamos hacia Pentecostés, hacia la celebración de la iglesia naciente como iglesia misionera, y con la entrega del Espíritu Santo. Y leyendo, ¿no?, algunas cosas, me parecía que podíamos compartir eh, un escrito de Santo Tomás de Aquino, gran doctor de la Iglesia, donde él comenta todo el credo. Pero bueno, en este tiempo de Pascua me parecía que podíamos tomar el artículo que habla de la resurrección de los muertos, ¿no? La resurrección de la carne, em, que es lo que tenemos como esperanza y también lo propio de este tiempo de Pascua, ¿no? En este tiempo donde recordamos, celebramos la resurrección de Cristo y cómo esa resurrección nos trae a nosotros la vida nueva, la vida eterna. Y desde ahí entonces también en esta esperanza, en este creer, en este caminar hacia la resurrección personal, ¿no? Creemos en la resurrección de los muertos, ¿no? Esto es lo que dice el credo, esto es lo que comenta en su comentario al credo Santo Tomás de Aquino. Y bueno, quería compartir algunas cositas, ¿no?, que él dice con respecto a esto. En principio, eh, eh, arranca como invocando el Espíritu Santo, porque además ya lo había citado antes, que no solamente santifica las almas, dice Santo Tomás, sino que es por su virtud que vamos a resucitar, ¿no? Es por la virtud y por la fuerza del Espíritu Santo que nuestros cuerpos serán resucitados a semejanza de Cristo. Y una de las cosas que comienza haciendo es que reconoce en esta resurrección, considera cuatro aspectos, ¿no? Él va a tocar como cuatro puntos. Primero va a hablar sobre cuáles son las ventajas de creer o de tener fe en la resurrección de los muertos. Luego va a considerar cuáles son las cualidades que van a tener los cuerpos resucitados, todos los cuerpos, tanto los cuerpos, él va a decir los cuerpos de los buenos y los cuerpos de los malos, ¿no? Porque sabemos que todos resucitaremos, dice la palabra, algunos para la gloria, otros para la condenación, pero de todos modos todos los cuerpos resucitarán, todas las personas resucitarán. Y después va a considerar eh, cuáles son particularmente las cualidades de los cuerpos resucitados de los buenos y después cuáles son los cuerpos, las características de los cuerpos de resucitados de aquellos que han sido malos, ¿no? O que han llegado al juicio de la condenación. Vamos a tocar entonces el primer punto. Ustedes ven que yo estoy bajando la mirada porque estoy leyendo el libro de Santo Tomás. Es un catecismo tomista donde hay un compendio del credo, el comentario del credo, del Padre Nuestro, de los mandamientos. También hay un comentario al Ave María, los dos preceptos de la caridad y algunos artículos de la fe y de los sacramentos de la Iglesia. Bueno, es un librito muy bonito, que se puede conseguir fácilmente si lo quieren leer. Pero bueno, yo de este librito tomé 3 páginas, que vamos a hablar sobre estas consideraciones de Santo Tomás con respecto a la resurrección, que es teología, ¿no? Algunas cosas están tomadas de los dogmas de la fe, otras cosas podemos ponerlas como entre paréntesis o entre comillas porque no tienen una dimensión no tienen una dimensión, sí, dogmática en el sentido de que estoy como obligado a creer esto que Santo Tomás eh, realiza en su teología. Ya vamos a ver particularmente uno de los puntos, ¿no?, a los que hago referencia. Santo Tomás hace toda su teología y aquí está volcado así, basado en
en la revelación, en la escritura, todo el tiempo va citando la escritura, pero también hace especulación teológica, ¿no? Eh, bueno, vamos al primer punto de estos cuatro aspectos que Santo Tomás toma con respecto a la resurrección. Y el primero entonces decíamos que él considera que la fe y la esperanza en la resurrección, va a decir, nos trae cuatro bienes, cuatro ventajas tenemos eh, al creer en la resurrección. Lo primero, dice Santo Tomás, es que el creer en la resurrección nos saca o nos quita del estado de tristeza que podemos tener cuando nos enfrentamos a la muerte. Ciertamente, toda muerte, sobre todo de un ser querido, por ejemplo, ¿no? La muerte de un ser querido, eso ocasiona dolor, es doloroso, no podemos evitar, ¿no?, que nos duela la muerte de un ser querido, pero podemos no estancarnos en ese dolor de esa muerte. Entonces dice, la esperanza en la resurrección nos quita la tristeza de la muerte. ¿Por qué? Porque eh, ese dolor puede quedar mitigado justamente eh, eh, abrigados a aquello que nuestro corazón está confiado por lo que Jesús revela, por lo que la palabra revela, y a lo que tendemos a todos, que es justamente la resurrección. La esperanza que tienen, que tiene de su resurrección atempera mucho el dolor de la causa de la muerte. Y dice el apóstol, no queremos, hermanos, que queden en la ignorancia respecto de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. El saber que la muerte no es un estado definitivo, sino que es un paso a la vida definitiva, eso es lo que tenemos como horizonte de esperanza, lo que nos trae la resurrección de los muertos, ¿no? Quitarnos esa tristeza. Por otro lado, dice Santo Tomás, también trae otra ventaja, esto de tener fe en la resurrección de los muertos. Nos quita el temor a la muerte, y así ella hace referencia a sí mismo, ¿no? Personas que por ahí le tienen miedo a la muerte. Algunos manifiestan, bueno, yo le tengo miedo al dolor o al sufrimiento más que a la muerte misma, ¿no? Pero aquellos que le tienen miedo a la muerte, dice Santo Tomás, arraigar nuestra fe en la resurrección puede ayudarnos a quitarnos este temor de la muerte. Si el hombre no espera otra vida, otra cosa, después de la muerte, si no tenemos puesta la esperanza en que nuestra vida no termina con la muerte física, si no tenemos la esperanza de que también después viene una vida mucho más plena, entonces caemos, ¿no? Podemos caer en el miedo a la muerte. Pero ese temor puede desaparecer si creemos que después de esta vida, o mejor dicho, que continuamos esta vida después de nuestra muerte física y que lo que encontramos en el más allá es esa promesa de Jesús de la vida eterna, de el encontrarnos con el Padre, de vivir en la gloria de Dios. Y cita a la carta a los Hebreos, Jesús tomó una naturaleza del todo semejante a la nuestra, para destruir por su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a aquellos que por terror a la muerte estaban de por vida sujetos a servidumbre. Esta esperanza que nos trae Cristo, de que lo que hay después de la muerte eterna, perdón, de la muerte terrena, no es una muerte eterna, sino que lo que hay después de la muerte terrena es una vida eterna. El otro aspecto que toca Santo Tomás en estos, ¿no?, bienes que trae creer en la resurrección es que, dice, nos hace solícitos y empeñosos por hacer el bien. Claro, está fundado en esta mirada
donde creemos que si bien la vida eterna la obtenemos por mérito de Cristo, Cristo ya nos ganó la vida eterna, Cristo ya nos, por los méritos de Cristo ya tenemos el cielo, pero decía San Agustín, aquel que te salvó sin, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti, de modo tal de que tenemos participación en nuestro destino último, ¿no? Tenemos participación en eso. Y dice Santo Tomás, porque creemos que por nuestras acciones en la tierra recibiremos en la resurrección los bienes eternos, nos empeñamos entonces por ello a obrar el bien. Y bueno, me olvidé de traer la Biblia, pero si ustedes van a las bienaventuranzas, Mateo 5, allí tenemos ejemplo de esto, ¿no? Bienaventurados, por ejemplo, los misericordiosos, a los que han hecho misericordia, porque recibirán misericordia. Bienaventurados los que trabajan por la paz, aquí, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, aquí y en la vida eterna, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, parte en esto de, al hacer el bien, colaboramos en nuestra propia salvación. Y lo último que toca Santo Tomás, como cuáles son los beneficios en creer, ¿no?, o tener fe en la resurrección, dice que así como nos empeñamos en hacer el bien, también nos ayuda a apartarnos del mal, justamente por lo contrario, ¿no? Porque así como la esperanza del premio nos incita a obrar bien, así también el temor a la pena que creemos se reserva para los malos nos aparta del mal. Esto es, eh, esto no tiene como finalidad catequizar por el miedo, ¿no? No es el fin, pero sí tenemos que ser conscientes de que así como existe el cielo y existe el infierno, eh, los méritos o lo poco que podemos ir mereciendo en esta vida nos conducen hacia esas realidades eternas, no podemos negarlo, ¿no? Estas dos verdades están y colaboramos en esto. Dijo el Señor, cita Santo Tomás a Juan capítulo 5, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación o para el juicio. ¿No? Esto es palabra de Dios. Y en esta palabra nosotros, sin querer, insisto, caer en esta especie de catequesis a través del temor, ¿no?, o del miedo, ¿no?, que no es la intención, pero no podemos negar parte de la revelación bíblica. El otro aspecto que va a tomar Santo Tomás, el segundo punto que va a desarrollar, son las cualidades que poseen los cuerpos de todos los resucitados. Todos los que van a resucitar van a tener, todos los cuerpos resucitados van a tener características comunes, más allá de que resuciten, como decía recién Juan en el capítulo 5, más allá de que resuciten para la vida o resuciten para la vida eterna, o sea, para la vida de la gloria, o resuciten para la condenación. La primera característica que van a tener los cuerpos, y esto está bueno porque creemos en la resurrección de Cristo y así como Cristo resucitó, las mismas cosas que le han pasado, que las mismas características del cuerpo de Cristo resucitado, van a ser nuestras propias características. La resurrección es también para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a experimentar también esto que, que experimentó Cristo, ¿no?, en su resurrección. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos cuando resucitemos? Primero, dice Santo Tomás, la primera característica de los cuerpos es la identidad. Y acá me voy a detener un poquito más, ¿no?, porque hay además muchas teorías dando vuelta. Incluso me he encontrado el otro día navegando por internet en una página, que no voy a decir cuál es, una página católica, me parece que era de una congregación religiosa, donde confundían esto, eso, ahí había una enseñanza que no tenía que ver con nuestra teología, ¿no?, con la teología católica, donde decía que en la resurrección nuestra alma iba a encontrarse con un cuerpo
glorificado, nuevo, distinto, que Dios iba a crear para nosotros, ¿no? Y eso no es así. Eh, Eso se asemeja más, creo, a lo que es la transmigración de almas, ¿no? Donde un alma puede después estar en el alma de otra persona o en un cuerpo distinto al mío. Nosotros somos una unidad cuerpo-alma, que esa unidad creada por Dios, la muerte separa el cuerpo del alma y la resurrección lo que hace es encontrar nuevamente ese cuerpo con su propia alma, ¿no? No vamos destinados, nuestra alma no va destinada a un cuerpo distinto. Por eso Santo Tomás nombra esta característica de los cuerpos resucitados, que es la identidad. El mismo cuerpo, este mismo que tengo ahora, el mismo cuerpo que existe ahora, dice Santo Tomás, ese mismo cuerpo resucitará con su carne y sus huesos. No vamos a tener un cuerpo distinto cuando estemos resucitados. Y dice la carta a los Corintios, es necesario que este ser corruptible, se revista de incorruptibilidad. Y también cita a Job en el capítulo 19. Acá está mucho más claro dicho. Sé que en el último día me levantaré de la tierra y de nuevo me revestiré con mi propia piel y con mi propia carne y veré a Dios, ¿no? Es esta identidad corporal, ¿no? Entonces se llamaría así, ¿no? La identidad de los cuerpos. Resucitaremos con el mismo cuerpo que tenemos. Otra de las características que va a tomar Santo Tomás es el de la cualidad, ¿no? De los cuerpos. ¿Cómo van a ser estos cuerpos? Los cuerpos resucitados serán de una cualidad distinta a las que tenemos ahora. Si bien va a ser el mismo cuerpo, la cualidad de este cuerpo es distinto. Los cuerpos serán incorruptibles, ¿no? Es necesario, esto que leíamos recién, es necesario que lo corruptible se revista de incorruptibilidad y de ese modo también nos revestiremos de inmortalidad. Así lo describe San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Y como el cuerpo será incorruptible e inmortal, ya no necesitará ni alimentos ni habrá unión entre los sexos. Así que no voy a poder seguir comiendo. Parece como que en la vida eterna no necesitamos los alimentos, ¿no? El cuerpo glorificado va a tener otra cualidad. Ahora tenemos la necesidad física, ¿no? De alimentar el cuerpo con elementos, ¿no? Con alimentos materiales, ¿no? Bueno, parece que en la vida eterna esto no sería así. Dijo Jesús, y además también está la revelación con respecto a, a la unión, ¿no? Entre el hombre y la mujer. En la resurrección no se tomará ni mujer ni marido, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Nuestras necesidades van a ser también transfiguradas, ¿no? Por lo tanto, al tener un cuerpo igual pero con cualidades distintas, el mismo cuerpo con cualidades distintas, parecería que vamos a tener también quizá otras clases de, de búsquedas, ¿no? No sé si es exacto decir de necesidades, ¿no? Por ahí podemos plantearlo, ¿no? La necesidad de estar en Dios, ¿no? Pero por lo menos no son las mismas, ¿no? Las cualidades que tengamos en el cuerpo que las que tenemos ahora, ¿no? Y también habla, ¿no? Una tercera característica o cualidad de los cuerpos resucitados de la integridad. La integridad hace referencia a que serán cuerpos sin defectos. Em, los cuerpos resucitados, tanto de los buenos como de los malos, dice Santo Tomás aquí en su librito, resucitarán con toda la integridad que pertenece a la perfección del hombre. No habrá allí ni ciegos, ni rengos, ni enfermo alguno. Esta integridad tiene que ver con esta ausencia, entonces, de defecto, porque si seremos resucitados,
seremos resucitados en función de la perfección, y de allí entonces esta integridad, ¿no? Esta falta de defecto, en nuestros cuerpos. Y por último, la última característica que Santo Tomás toma en, en cómo van a ser los cuerpos resucitados es en la edad. ¿A qué edad vamos a resucitar? ¿Ves? Acá, por ejemplo, sobre todo, es lo que yo digo que es más una especulación teológica, ¿no? ¿A qué edad vamos a resucitar? Acá a muchos les va a gustar este punto de Santo Tomás. Todos resucitarán en la edad perfecta. ¿Y cuál es la edad perfecta? ¿Cuál se toma o cuál toma Santo Tomás como teólogo de la edad perfecta? Cristo, los 33 años de Jesucristo. Y por eso, dice Santo Tomás, aquellos que no llegaron a los 33 años porque han fallecido antes, se les anexará y nacerán como con un cuerpo de 33 años. Aquellos que han pasado los 33 años, y han muerto en la vejez, por ejemplo, se les quitará y volverán, ¿no?, a su edad de 33 años. Así que pueden estar, es una buena esperanza esa para muchos. Dice, y cita la carta a los Efesios, ¿no? Hasta que lleguemos todos, escribe el apóstol, al estado de hombre perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, ¿no? Por eso toma Santo Tomás estos 33 años, en los que Cristo se entrega, en la cruz por nosotros. Así que pueden tener bastante esperanza en esto. Eh, y después, por último, va Santo Tomás a tomar, eh, va a puntuar cuáles son las características entonces de las cualidades. Si bien todos los cuerpos resucitados tienen esto en común, hay cualidades propias de los cuerpos resucitados hacia la gloria y de los cuerpos que resucitan hacia la condenación, ¿no? Y él va a decir, los cuerpos que resucitan, para la gloria, los cuerpos que van a ser glorificados, van a tener 4 cualidades. Primero habla de la claridad. La claridad hace referencia a, a la hermosura, ¿no?, al esplendor, al brillo, que justamente el alma, el cuerpo, al estar perfectamente sometido a su alma, el cuerpo dejará traslucir toda la belleza, la hermosura, el esplendor propia de la pureza, del alma creada por Dios. Y dice, citando a San Mateo, al fin del mundo los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Después va a hablar de la impasibilidad. La impasibilidad tiene que ver con lo impasible, tiene que ver con la libertad del mal físico, donde no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá deterioro. Es la imposibilidad ya a sufrir o a morir, ¿no? Y esto también tiene su raíz y su motivo de ser en el hecho de que, eh, hay un sometimiento perfecto del cuerpo al alma, y va a decir Santo Tomás citando al apóstol San Pablo, se siembra con ignominia, se resucita en gloria, ¿no? Y leyendo el Apocalipsis dice, en esta revelación de San Juan, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de sus elegidos, y no habrá ya muerte, ni habrá luto, ni gemido, ni dolor, porque el primer estado habrá pasado. Esta entonces impasibilidad propia, y por eso uno habla de la paz eterna, ¿no? Por eso uno habla de, el gozo eterno ante la presencia de Dios, ¿no? También después va a hablar Santo Tomás de la agilidad de los cuerpos, cosa que ahora nos cuesta un poquito, porque sobre todo los que somos más gorditos, nos cuesta esto de la agilidad del cuerpo. Estamos sometidos a las leyes de la física que hace que el cuerpo pese.
Y en la vida de los resucitados estamos con leyes físicas distintas, estaríamos como con leyes distintas, ¿no? Incluso más allá del tiempo y del tiempo y del espacio, como hoy lo dimensionamos, ¿no? Y la agilidad tiene que ver con esa capacidad del cuerpo para obedecer al espíritu de forma instantánea, de modo tal de que no le presenta al cuerpo resistencia a los mandatos del espíritu y va a poder manejarse con mucha más facilidad y con mucha más rapidez. Esto es lo que permitía a Jesús, por ejemplo, aparecer y desaparecer en forma instantánea. De repente estaban los discípulos solos y aparece Jesús, ¿no? Con las puertas cerradas, dice el Evangelio, la carta de los Hechos de los Apóstoles, estaban con las puertas cerradas y, y allí aparece Jesús, ¿no? Perdón, el Evangelio, hace referencia, ¿no? Cuando Jesús aparece a los apóstoles y le entrega, por ejemplo, en el capítulo de Juan también el Espíritu Santo, ¿no? O cuando va caminando con los discípulos de Maús, de repente aparece, estaban cenando, cuando parten el pan, estarían sentados en una mesa y de repente Jesús deja de estar, ¿no? Desaparece. Bueno, eso tiene que ver con esta característica del alma, del cuerpo resucitado que se llama la agilidad. Los justos resplandecerán y discurrirán como chispas por cañaverales, dice la sabiduría en el capítulo 3. Y por último, la característica de los cuerpos resucitados para la gloria, Santo Tomás enumera también la sutileza. Y la sutileza o la penetrabilidad, que es lo mismo, sutileza o penetrabilidad, hace referencia a que los cuerpos resucitados podrán atravesar otros cuerpos sin dañarse ni dañar el cuerpo que sea atravesado, ¿no? Bueno, traigo a colación esta imagen que decía recién, ¿no? Cuando Jesús se presenta y describe, allí el Evangelio estaba la puerta cerrada, por ejemplo. Y algunos se preguntaban, ¿no? Había algunas preguntas que algunos se hacían, y entonces, ¿para qué Jesús, si podía atravesar los cuerpos por la sutileza de su cuerpo resucitado, ¿para qué aparece la piedra movida? Podría haber atravesado la piedra tranquilamente. Bueno, eso no tiene que ver con algo que Jesús necesitaba, sino que la piedra fue corrida para que las mujeres pudieran ver, para que las mujeres, ¿se acuerdan que el Evangelio dice que una de las preocupaciones de las mujeres eran cómo vamos a correr la piedra para poder llegar hasta el cuerpo? Bueno, esa fue una misericordia de Dios, donde les deja esa piedra corrida como testimonio de la resurrección para que las mujeres puedan entrar y ver, ¿no? Que el cuerpo no estaba, para que puedan encontrarse con los ángeles ¿no? que les dice, ¿no? Vayan y avisen a los apóstoles esto que ustedes han visto, ¿no? Que el cuerpo no está, que el Señor ha resucitado, ¿no? Fue más para ellas que para Cristo, ¿no? Esto de la piedra corrida. Bueno, y después lo último que va a hacer Santo Tomás es mostrar lo contrario. ¿Cuáles son las características de los cuerpos que resucitan para la condenación? Los cuerpos que resucitan para el infierno. O sea, el infierno, ¿qué es? El infierno es la ausencia del cielo, ¿no? El cielo como positividad es lo que existe, es lo que hay, es lo que podemos sobre todo conocer, y el infierno como aquello que no es el cielo, ¿no? Aquello que es lo contrario a la presencia de Dios. De ahí surge sobre todo, además de la revelación, ahí surge sobre todo esta idea de infierno, ¿no? Infierno es todo lo que no es Dios. Podemos, en la vida eterna, ¿no? Podemos hacernos como esa imagen, ¿no? Si el cielo es la presencia de Dios, la ausencia de Dios es lo que consideramos como el infierno. ¿Y cuáles son las características de los cuerpos que allí están? Además hubo santos, ¿no? que tuvieron la revelación del infierno, ¿no? Santa Teresa fue una de ellas, ¿no? Que dice que vio de todo, ¿no? En el infierno vio muchas cosas, ¿no? Bueno, las características, va a decir Santo Tomás, de esos cuerpos va a ser contraria a la de los cuerpos buenos, sometidos
Estos cuerpos van a estar sometidos a castigos eternos, ¿no? Y entonces si los cuerpos resucitados son luminosos, si los cuerpos resucitados gozan de claridad, estos van a ser tenebrosos. Son los suyos rostros calcinados, va a decir Isaías. Estos cuerpos van a ser tenebrosos, oscuros, ¿no? Serán pasibles, no serán impasibles como los glorificados, sino que serán pasibles, y aunque nunca se corrompan, sí van a sufrir, ¿no? Eh, Arderán siempre en el fuego, pero nunca quedarán consumidos. Hay allí la presencia del dolor, cosa que en los cuerpos glorificados no había. La tercera característica dice, sus cuerpos serán pesados, así como los otros, ¿no? Ven cómo eh, va sacando también toda esta teología como en contraposición de lo que esperamos en el cielo, lo contrario se espera en el infierno, ¿no? Así como los cuerpos eran ágiles, acaban a ser pesados, ¿no? Porque las almas estarán allí como encadenadas a sus cuerpos. Y por último, nombra la última característica, ¿no? Las almas, y los cuerpos serán en cierto modo carnales. Se les podría aplicar esta parábola de Joel. Se pudrirán los jumentos en su estiércol, dice Santo Tomás. Bueno, tenemos que poner la mirada en los cuerpos resucitados, ¿no? Hacia allí tenemos que apuntar. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de que nos mantenga con esta mirada, con este llamado, ¿no? A querer, a desear, a buscar la resurrección junto a Jesús, ¿no? Junto a Dios, esta resurrección que hoy vivimos, que la miramos reflejada en Cristo y en María, que la tengo acá. En Cristo y en María tenemos todas estas características que también esperamos nosotros, ¿no? Esperamos gozar algún día de la presencia de Dios. Así que, bueno, estas enseñanzas de Santo Tomás nos pueden quedar como reflexión en este tiempo de la resurrección para saber hacia dónde vamos, ¿no? Para saber un poquito más qué es lo que esperamos de nuestra propia resurrección en el fin de los tiempos. Les dejo la bendición, espero que tengan un lindo tiempo de Pascua, hasta la llegada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se derrame fuertemente en ustedes y en sus comunidades. Y bueno, estamos viviendo el tiempo de la pandemia y todo el tiempo como que lo tenemos presente, ¿no? Así que a cuidarse, a pedir mucho a Dios para que podamos volver en poquito tiempo a nuestra vida de fe, en su práctica común, ordinaria, para que nos podamos encontrar en la casa común, que es las parroquias. Que el Señor los bendiga.